Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a comenzar, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral, Cáncer. Cáncer, yo te voy a decir algo. Dentro, los que estáis trabajando, dentro del trabajo se avecina un cambio. Y el cambio que yo veo es como inminente, es algo que llega con mucha fuerza, ¿bien? Entonces, Cáncer, después de este cambio, ¿verías más lejano tu triunfo dentro del trabajo? Posiblemente sí, pero eso no quiere decir que no lo vayas a conseguir más adelante. De hecho, Cáncer, a mí me sales cambiando de lugar de trabajo a raíz de este cambio que viene a lo largo del mes de diciembre. Bien, los Cáncer que estáis sin trabajo, tengo que decir en este caso, Cáncer, que a lo largo del mes de diciembre llegan noticias de trabajo, pero yo no veo esa formalidad todavía. Yo sí veo como que tú te dispones a desplazarte o a hacer un cambio en tu vida por esta noticia de trabajo, ¿bien? ¿Podría ser un triunfo de cara a futuro, Cáncer? Sí. Los Cáncer que tenéis un negocio, cuidado con las pérdidas de dinero, Cáncer, sobre todo a lo largo del mes de diciembre, ¿bien? Ahí te están avisando. Cambios de cara a futuro dentro de tu negocio. Habrá cambios, pero serán unos cambios que se van a producir de forma lenta. Porque el primer cambio que tú intentes hacer, te vas a encontrar como con una especie de tener que solucionar algo a mitad del camino. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Cáncer. Seguimos con tu economía. Cáncer y tu economía. Te veo muy dudoso respecto a algo que tú estás esperando conseguir. O incluso estás muy dudoso de un paso que tú diste como para estabilizar tu economía. A ver, Cáncer, yo no veo entrada de dinero no puedo decirte que vea una gran entrada de dinero. Yo lo que sí veo es como que ese paso que tú diste, que puede ser erróneo, sí, seguro, por lo que yo estoy viendo aquí te digo que sí, pero también dicen que tú le vas a dar solución a eso, o sea, como que tiene una solución. Los Cáncer que estéis esperando algún tipo de beneficio de alguna vivienda, de algún terreno, este beneficio puede llegar, pero hay otra persona aquí de por medio que no estaría de acuerdo. Bien. Con lo cual, Cáncer, a mí respecto al dinero me sale la solución de situaciones. No me sale el dinero en sí todavía. Bien, vamos a seguimos. Ahora sí, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Cáncer que estáis solteros.
Cáncer que estáis solteros. Yo, mira, te digo, veo personas en tu vida, estáis en un proceso también, digamos, yo lo veo así, digamos, un proceso de encontrarte a ti mismo. Entonces las personas que aparecen aquí en tu vida me aparecen como personas secundarias. Entonces, en el proceso que tú estás de encontrarte a ti mismo, es positivo de cara a futuro. De hecho, de cara a futuro, sí salen comunicaciones con una persona que sería bastante importante en tu vida, sí. Vamos a ver qué más. En un futuro, no ahora. Yo también te digo una cosa, Cáncer, yo te veo mucho en la situación de tener la necesidad de liberarte de una persona del pasado. Entonces, lo que aquí te estanca o son los sentimientos, emociones o incluso esa persona del pasado. ¿Qué pasa? Que en cierto modo hay como una especie, lo digo así, como lo veo, una especie de esperanza de que la persona del pasado vuelva en algún momento a tu vida, pues sí, está esa esperanza. Aquí me sale. Pero hay otra parte de ti que sabe, que dice que no va a haber posibilidad, ¿no? O sea, estás como en esa situación, Cáncer. La persona que sale en tu vida, en un futuro, Cáncer, es una persona un poco mayor que tú. Es una persona que puede ser que tenga cargas familiares. Es una persona que la conocerás en un momento de tu vida en el cual tú estás muy inestable en lo laboral. Yo te voy diciendo todo lo que veo para que tú tengas en cuenta las fechas. Bien, vamos a seguir. Todo paso que tú des, Cáncer, todo paso que tú des lo tienes que dar por ti. No tienes que darlo para provocar nada. Así lo dicen las cartas. De hecho, aquí dicen, sabes demasiado de la persona del pasado. O intentas saber de la persona del pasado. Y esto es un error, Cáncer. Porque así esta persona nunca se va de tus emociones, nunca se aleja de tus emociones, o sea que te interfiere en tu vida de una forma o de otra, Cáncer. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. ¿Ves? Aquí dicen, tu vida dará un giro inesperado en cuanto a lo sentimental, ¿ves? Y dicen las cartas, tiene que ver, no tiene que ver, sino esta persona llega en un momento de tu vida en el cual posiblemente estés haciendo cambios en lo laboral o algo por el estilo. O haya una cierta inestabilidad en lo laboral, para que tengas en cuenta la fecha, como te he dicho antes. ¿Cómo llega esta persona a tu vida? En un principio, cuando esta persona llega a tu vida, no es de las personas que tú la veas y pienses, me encanta. No es un flechazo, Cáncer. No te voy a hablar de un flechazo. Yo sí te voy a hablar de que aquí se inicia como una especie de amistad. Y después surgirá lo que tiene que surgir.
pero en un principio es una amistad, lo que yo estoy viendo, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer casados, en convivencia y novios. Estamos pasando por un momento, bajo mi punto de vista, positivo, ¿vale? Positivo porque estáis como atravesando una etapa, o sea, y estáis esquivando los obstáculos, atravesando una etapa... vamos a decir emocionalmente delicada, pero siempre con el fin de estar bien con la pareja, ¿no? No con otro fin, con el fin de estar bien con la pareja. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, es algo positivo, ¿bien? Aquí veo también como una situación de... como que se ha estado esperando siempre algo de la pareja, ¿no? Hablan de una ausencia, de demostración de palabras, comunicación, en cuanto al amor, en cuanto al amor. Y esto como que se ha estado esperando el que se demostrara... los sentimientos. ¿Quieres un cambio en tu vida? Estás en una situación que quieres volver a sentir como antes. Vamos a ver si se va a llegar a esa situación. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. La inestabilidad llegó a vuestras vidas cuando una persona del pasado de alguno de los dos, o que habéis tenido algún problema con una persona del pasado o algo por el estilo, podría ser una persona con la cual se tienen hijos, sí. Entonces esta inestabilidad viene a raíz de esto, ¿bien? Uno de los dos tiene que tomar decisiones, posiblemente Cáncer seas tú, ¿bien? O sea, no te digo que no, que puede ser que seas tú, porque estás en ese momento de tu vida de cambio y posiblemente te plantees decisiones. Bien. ¿Qué pasa aquí con un viaje? Algo sucede con un viaje aquí. Entonces, uno de los dos no ve viable ese cambio, ese viaje o algo por el estilo. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo no lo veo, el viaje. Yo no lo veo. Entonces, si esto se está generando, digamos, algún tipo de inconveniente en la relación, yo te digo que el viaje no lo estoy viendo, finalmente. ¿Bien? Cáncer, comunicaciones entre vosotros de cara a futuro respecto a lo que tú has querido hacer o lo que quieres hacer y no has podido. ¿Bien? Esto es importante para ti, parece ser. Cáncer. Esto es importante y te dicen las cartas, quiero hacer algo por mí. Yo lo veo así, como que quiero hacer algo por mí. O me siento, me siento como atrapado, como atrapada en la monotonía, algo así, dicen las cartas. Pero esto se dará de cara al futuro. Todos los Cáncer que estéis esperando un cambio de domicilio o algo por el estilo, yo todavía voy a decir que no lo veo en conjunto, ¿vale? No lo veo en conjunto, o sea, los dos. Lo que yo sí veo
es que uno de los dos puede ser, esto puede pasar, pero esto es momentáneo en la relación. Hay una salida del hogar de uno de los dos, pero es más bien algo pasajero, ¿bien? No veo que esto sea una separación. De hecho, voy a decir que si todavía estáis con ese tipo de problemas por las comunicaciones con alguien del pasado, pues sí, muy probablemente pase esto. Pero, claro, aquí dicen las cartas, después de esta salida, entre comillas, del hogar, dicen, también hay un cambio de actitud del que sale del hogar. Porque el que sale del hogar es el que tiene muy claro que o bien se quiere ir fuera o algo por el estilo. Entonces, digamos que esa salida del hogar sirve para reflexionar, eso por un lado, sobre este cambio. Como te he dicho antes, yo el cambio no lo veo. El cambio, o sea, el viaje, el dichoso viaje, que aquí pasa algo con un viaje. Yo ese viaje no lo veo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Todos los que estéis esperando un compromiso, mira, si no se ha dado ese compromiso, es porque la persona que tiene que dar el paso depende mucho emocionalmente de alguien joven. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque tienen miedo a crear un compromiso contigo y que luego sea un obstáculo el tema del hijo, la hija o lo que sea que haya de por medio. Yo veo hijos, ¿vale? Entonces, ese es el miedo que hay. Digamos que es una persona manipulado o manipulada por este hijo o hija, sí. O sea, no es que no quiera, es que se ve en una situación entre la espada y la pared. Eso es lo que pasa aquí. Vamos a seguir. Aunque vosotros estéis atravesando ahora mismo por un momento delicado, que como te he dicho en un principio, Cáncer, se ve perfectamente cómo tú vas pasando los obstáculos sin armar mucho ruido, que esto es lo más inteligente que se puede hacer, ¿no? Dice, finalmente, todo esto que está pasando es puntual. Hay sentimientos en la relación, y yo por la parte de tu pareja veo sentimientos, Cáncer. Lo que pasa es que se deja mucho llevar también, ¿eh? Ojo, que el que se deje llevar no tiene nada que ver a la hora de saber expresar o poder expresar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, aquí esto marca bastante y yo pues te lo tengo que decir que es una persona que, bueno, prioriza, tiene sus prioridades ante otras personas y se deja un poco llevar, ¿eh? Que esto podría cambiar en un futuro, sí. En el mismo momento que tú comienzas a cambiar tu actitud ante esta situación, que es el momento en el que estás ahora. Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con vuestro mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Llega el momento de comunicarse, de llegar a un acuerdo y de hacer cambios contigo mismo. Contigo mismo, cambios, no cambios fuera con los demás, contigo mismo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer.
Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial. Veo muchos de vosotros con un poco de nerviosismo respecto a unas pruebas que os estáis haciendo, ¿no? Y si no estáis, posiblemente lo estéis de cara a futuro. Yo te voy a decir que veo buenas noticias finalmente. Para todos los demás, Cáncer, cuídate los dolores de cabeza y la mala circulación. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general. Tu mensaje general, Cáncer, si ahora mismo estás muy confuso respecto a situaciones, firmas que tienen que venir a tu vida, dice, se puede extender en el tiempo. Pero eso no quiere decir que no vayan a pasar. Van a pasar de cara a futuro 2-3 semanas aproximadamente. Estate bien atento a estas firmas y no te dejes llevar de una pareja, hombre y mujer. Ya me contaréis. Cáncer, el número 52 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.